te deseo un feliz año. Bienvenido a tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Manuel. Encantado de estar de vuelta con ustedes hoy. Te agradezco bastante tu presencia y tu análisis para el auditorio de los Reporteros MX. Escribías un texto hace rato en Twitter que de verdad me pareció fenomenal. El arancel a manera de presión, instrumento del imperialismo en siglo XXI, pues ya no es el asunto de le quiero poner aranceles a México, sino que dice Trump también querer ir por el canal de Panamá y por Groenlandia. Bueno, a ver, platícame tu visión, Mario. Bueno, mira, yo creo que hay que tomar a Donald Trump. Hay dos posturas, o al menos dos posturas. Uno, tomarlo todo como una especie de broma, o no de broma, sino en una exageración o en un exabrupto temporal, y bueno, no hacerle caso, ¿no? Pero otra lectura sería, digamos, en clave un poco más histórica y reconocer que muchas veces los políticos van uno o dos pasos adelante de lo que realmente quieren conseguir. Entonces, un primer paso para hacerse de Groenlandia es empezar a externar que pertenece a los Estados Unidos, es empezar a reclamar algo antes de hurtarlo, de reclamarlo, sobre todo cuando buscas hacerlo de la menor a menos, de la forma menos costosa posible. A ver, en Sudamérica, cuando Bolivia dice que cuando crea un día para festejar el mar, pues es realmente hacer memoria histórica de que en algún momento sí tuvo salida al mar, pero también un reclamo hacia futuro, de tal forma que las siguientes generaciones no se olviden que tienen una batalla con Chile, Perú, una guerra que en algún momento libraron, y que ellos sienten que es su genuino derecho legítimo tener salida al mar, ¿no? Porque para ellos es estratégico. Entonces, es plantar las semillas de una batalla futura, de tal forma que en otras circunstancias, en otros equilibrios de poder, con otros gobiernos y otras correlaciones de fuerza, pues esa voluntad que se fue tejiendo a lo largo de generaciones, de repente llega un momento en que Bolivia puede hacerse de un pedazo de tierra de muchas formas, ¿no? Porque han peleado, digamos, un pedazo, no necesariamente el que en algún momento tuvieron de forma histórica, en fin, pero es sembrar las semillas de una batalla futura. Yo creo que en el caso de Donald Trump, bueno, no es Bolivia, claramente. Estados Unidos tiene mucho más poder, es un poder asimétrico sobre otros países, otras naciones. Y yo creo que cuando Donald Trump empieza a reclamar algo es porque tiene la mente puesta en que en algún momento pues retorne a los Estados Unidos, o en el peor de los casos, hay que recordar que escribió un libro al respecto, abrir un proceso de negociación de tal forma de que, bueno, no puedo conseguir lo máximo que estoy planteando, probablemente antes estiré yo, y me refiero a Donald Trump, estiré la liga y a final de cuentas reculo un poco, pero obtengo cosas a cambio, ¿no? A lo mejor Dinamarca me dice que no, que estoy loco, que nunca me va a ceder Groenlandia, pero lo convenzo de que aporte más recursos a la OTAN, ¿no? O lo convenzo de que nunca se meta a la Unión Europea, o lo convenzo de que ahora apoye con tropas en Israel. No sé, estoy planteando escenarios algunos disparatados, pero lo que voy es que puede exigir cosas a cambio en la medida en que empiece a pedir. Si realmente Donald Trump pues, no pone estos temas sobre la mesa, pues el equilibrio actual continúa. ¿Y por qué puede tener interés en Groenlandia, que ya sabemos que es una especie de isla autónoma, pero dependiente a su vez de Dinamarca, con una población de alrededor de 200,000? ¿Cuál es el interés? Que bueno, si el calentamiento global se continúa acelerando, muchas de las tierras que en estos momentos en Groenlandia están congeladas o semicongeladas, pues van a ser tierras probablemente o fértiles para la plantación, o de potencial exploratorio para asuntos de minerales críticos, ¿no? Y probablemente para otros O muchos temas, a lo petróleo. mejor para petróleo, para poner alguna base militar ahí, porque es estratégica en el sentido de que pues está al lado de Canadá, está no tan lejos de Europa y puede estar en unas inmediaciones con Rusia en algún momento si hubiera alguna guerra. Entonces, yo no creo que sea fortuito todo esto que está planteando Donald Trump. Y ahora le dice a Dinamarca, bueno, si no me la vas a querer ceder o no me la vas a querer vender, pues te voy a poner aranceles y voy a hacer otro tipo de
desajustes de tal forma que pues al menos sientas la presión que te estoy ejerciendo, ¿no? Y así también ha planteado otras alternativas. Hay gente que dice, bueno, pero es que ¿cómo va a recuperar el canal de Panamá si está en Panamá? Bueno, Estados Unidos ya tuvo el control del canal, Estados Unidos ayudó a su construcción hace más de un siglo, Estados Unidos financió la construcción y Estados Unidos tiene o ha tenido bases militares en Panamá. No es tampoco que de la manga se inventó algo que no tiene sustento. Estados Unidos tiene un interés legítimo, bueno, no sé si legítimo, pero tiene un interés en el canal de Panamá porque la historia le favorece a muchas veces, insisto, por un afán imperialista, expansionista, controlador del mundo. Estados Unidos realmente se cree esto de que tiene que ser el policía. Y encima está el asunto comercial, que por ahí pasan muchos barcos y cobra una cuota. Y además, ahora con el auge chino, pues probablemente sí esté resintiendo que cada vez más barcos chinos pasen. Entonces puede haber un interés tanto geopolítico como económico, ¿no? Ahora, sobre el tema del canal de Panamá, no es un asunto en el que necesariamente México y Panamá se lleve bien. Hay un gran recelo del país centroamericano por la construcción del corredor del istmo, pues, entre otras cosas, no es por los movimientos sísmicos como se presumió alguna vez en la mañanera, sino por que es una zona muy estratégica que funcionaría de alternativa justamente al canal de Panamá. Entonces, por lo menos en este asunto, no veo que lleguemos muy juntos en esta hermandad, digamos, latinoamericana en torno a la propuesta, diagonal amenaza, que plantea Trump hoy. Sí, sí, no, porque, bueno, en México sí tiene esta intención de hacer un canal y seguramente lo va a hacer, pero no es un canal exactamente transitable, sino un corredor que tuviera pues una vía de tren donde hubiera polos en ambos océanos para comunicar y quizá distinto al canal de Panamá, que es básicamente de tránsito, México tendría intención de establecer polos industriales, ¿no? De producir ahí y tener rápido ambas vías para exportación. Hay también otros intentos, en Nicaragua muchas veces lo ha comentado, e incluso ahora China tiene específicamente un plan muy grande para hacer algo, pues no sé si un sustituto directo del canal de Panamá, pero a través de Perú enviar mercancías a Brasil y viceversa, tener una especie de puente que reduzca el número de días, entre otras cosas, que transitarían los buques, ¿no? Entonces, o los barcos. Entonces, sí, sí ha habido a lo largo de estos años pues, muchas propuestas. Ahora hay algunas complejidades. El canal de Panamá en estos momentos, aunque quisiera, probablemente no podría recibir muchos más barcos porque ha tenido periodos de sequía. Hay que recordar que no es un canal natural, sino que fue pues construido y tiene desniveles, ¿no? Entonces, para que el barco, digamos, pase de un océano al otro, lo tienen que básicamente en una especie de elevador acuático ir subiendo y eso pues se va regulando a través de flujos de agua y esos flujos de agua vienen de las lluvias. Y como en Panamá ha habido sequías, probablemente de alguna forma ligadas al calentamiento global, pues entonces ya no tienen los mismos flujos que típicamente han tenido y eso ha venido distorsionando la capacidad de procesar el cruce de los barcos, ¿no? Los elevadores, digamos, están limitados y pues ha tenido que ir pasando menos barcos de los que ha promediado en años anteriores. Obviamente parte del ajuste va a venir con, por ejemplo, incrementos de las cuotas para pasar. Si no puede recibir tantos, pues mínimo le vamos a cobrar más y entonces que vengan los barcos que realmente pueden pagarlo, los más interesados. Hay formas, digamos, de que Panamá recupere eso. Ha habido proyectos para también ensanchar el canal, modificarlo, etcétera, ¿no? Pero sí, sí en este tema, digamos que América Latina a veces es extraño o, digamos, es ajeno a estas discusiones porque, pues porque Panamá, digamos, no comparte mucho la integración regional, siempre ha estado también muy ligado a la historia de los Estados Unidos y bueno, pues es un asunto que ahora también ya puede haber capitales asiáticos, chinos, tratando de crear alternativas, ¿no?
a tal grado de episodios recientes como pues no ratificar la primera propuesta de embajador de México en aquel país al presidente López Obrador, que fue un caso pues bastante anómalo, ¿no? En relaciones diplomáticas, y que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, a lo cual me lleva, y creo que lo dejamos al final a propósito, Mario, pues sobre el tema de México. De entrada el tema del Golfo es más mediático que político. Bueno, esa es la impresión que tengo yo, tú me dirás tu opinión, pero pues no deja de hacer ruido. Y creo que aquí también los medios de comunicación juegan un papel fundamental y irremediablemente me lleva a preguntarte también sobre el tema del New York Times, porque llega el reporte del fentanilo en un momento bastante interesante que le acomoda la narrativa, por lo menos dentro de los Estados Unidos, a Trump para empezar con esto que ya es más catalogar a los cárteles de la droga como terroristas. Entonces, me gustaría saber tu opinión en esto que también refieres, que a punto alto para acertar algo en medio. La pregunta sería, ¿es en medio somos nosotros, Mario? Bueno, mira, empiezo de atrás hacia adelante. Hay gente que piensa que el hecho de llamar a los cárteles terroristas no tiene ningún impacto y es simplemente una categoría, una etiqueta mediática, ¿no? Pero puede ser parte de eso, pero también conlleva implicaciones legales y abre la puerta a que Estados Unidos pueda tomar otras acciones, lo cual puede ser las incursiones de agentes estadounidenses a territorio mexicano, que a lo largo de muchos años ha tenido intereses y ha tenido personal de las agencias antinarcóticos, entre ellos agentes de la CIA, encubiertos o declarados y sobre todo que están en las embajadas o en los consulados en México. A veces incluso están registrados como especie de asesores, no vas a ver ahí agente secreto con un salario de tal y tal, pues no, generalmente protegen las identidades, pero sí ha habido en diferentes momentos de la historia más o menos agentes también dependiendo de la colaboración con el gobierno mexicano. Y otra cosa distinta sería, pues, digamos, aceptar a que vengan en oleadas o que se instalen o que hagan aquí lo que quieran o que puedan hacer detenciones. Imagínate asesinatos extralegales que no tengo duda que ya lo hayan hecho, pero en un volumen mucho más alto y sin supervisión, sin rendir cuentas y eso podría también abrir la puerta para otro tipo, imagínate, una base militar y poco a poco se va complicando también ya después echar a Estados Unidos. Insisto, es una potencia económica y militar en una relación asimétrica y cualquier centímetro que te dejes tú ganar, seguramente Estados Unidos lo va a ocupar y te lo va a reclamar o lo va a considerar como suyo. Eso también me lleva al otro punto. Yo también tiendo a pensar que esto del Golfo, de renombrar el Golfo de México a Golfo de América, por más que a nosotros, ojo, nos pueda representar algo que, bueno, América, pues da igual, estamos en este continente. Pero para Donald Trump sería el Golfo de Estados Unidos, ¿no? En su lectura de las cosas. Eh, yo creo que, insisto, primero antes de ir por algo, lo tienes que nombrar o tienes que declarar tu interés. Entonces, yo siento que si él está haciendo esto, puede haber algún interés oculto detrás. Hay que recordar que es una zona donde hay mucho petróleo y donde ha habido conflictos porque pues ciertos campos o yacimientos de Pemex pueden estar en aguas internacionales y viceversa. Entonces, ¿qué pasaría si tú dices que es un golfo que a ti te pertenece enteramente y después de ciertos años dices, bueno, es que se llama Estados Unidos y por qué estamos dejando que Pemex entre a nuestras aguas? Eso podría causar conflictos en años posteriores. Ahora, insisto, yo también te la volteo en el otro lado de la moneda. Tenemos nosotros algo que está el Golfo de California y no por eso, pues Estados Unidos viene aquí o California como Estado viene y reclama en nuestra parte pero ahí es un tanto distinto porque no hay colindancia, no hay Y tanta disputa. y que es un Entonces, asunto hasta cultural, ¿no? Con, digamos, también, este asunto del Mar de Cortés, que sí debería de ser nombrado sí, así y demás, ¿no? también entramos en ese tipo de discusiones y bueno, que también California en algún momento perteneció a México, pero y luego está la otra parte que y quita todo a México del mapa, pero ¿qué pasaría si entonces el Golfo de América o de Estados Unidos en el entendido de Donald Trump
abarca aguas que para ellos son de ellos, y entonces ahí ya empieza una rivalidad todavía mayor con Cuba o con las naciones del Caribe, ¿no? Porque pues están en nuestros mares, están en nuestras aguas, y cómo vamos a dejar que hagan lo que quieran si están aquí en nuestros territorios, quizá no en nuestras tierras, pero sí en nuestras aguas. Entonces, lo que parece empezar como un asunto un tanto demagógico, puede después históricamente ir adquiriendo una resignificación, ¿no? Puede ir adquiriendo una dimensión distinta, un reclamo por parte de una potencia, insisto, no estamos hablando aquí de una relación de vecinos amistosos, al menos en este momento, sino de relaciones asimétricas con un tipo, que es peligroso, ¿no? Es cierto que muchas de sus amenazas no las ha cumplido a cabalidad o ha terminado modificándolas, pero lo que sí es una constante es que generalmente obtiene algo a cambio de algún punto en el que fija la mira, ¿no? Pone su interés en un lado, y en el peor de los casos, y no tanto porque vamos a utilizar sus palabras, porque es un genio de la negociación, como él mismo se considera, sino porque es el presidente del país más poderoso del mundo, es el presidente, entonces no es tan fácil ignorarlo, por más que un país quiera. Ahora, hay formas de enfrentarlo, y retomo tu comentario, efectivamente lo de Trudeau fue muy criticado desde el principio, y eso terminó muy mal, ¿no? Terminó con Trudeau perdiendo la cabeza, presentando su dimisión, porque pues se vio como una especie de tapete, ¿no? De Donald Trump. Fue a rogarle a Miami o a Florida, perdón, y mientras Claudia Sheinbaum tuvo más firmeza. También es cierto que son posiciones distintas, porque Trudeau ya estaba muy debilitado y va saliendo, Claudia Sheinbaum va entrando y está muy fuerte. Son como dos posiciones antagónicas o en las antípodas. Pero pues sí nos debe llevar a una reflexión de que esto que está haciendo Donald Trump o puede ser, insisto, la antesala de un reclamo histórico que empiece hoy, y se vaya intensificando en el tiempo. Esa es una opción. La segunda es que no tenga mayor efecto, que sea nomás simple retórica y que en 4 años se vaya y no pase nada. Esa es otra posibilidad. Y la que yo considero más probable, o el escenario base, es que lo esté estirando la liga, como generalmente lo hace, para un escenario de negociaciones donde obtenga algo a cambio. En el caso, insisto, de Groenlandia y Dinamarca, a lo mejor no recupera toda Groenlandia, pero quizá logre que Dinamarca firme un papel donde diga: después de 50 años, este territorio no depende nada de mí, es autónomo, y entonces ya en un futuro se vuelve más fácil reclamar a Groenlandia o decir que es parte de América y no de Europa, ¿no? Con las implicaciones que eso tendría. Entonces, vamos a ver, o quizá también termine pues imponiendo aranceles a Dinamarca y otros países de Europa. No sé cuál vaya a ser la solución que tenga pensada Donald Trump, pero yo sí creo que estos reclamos no hay que tomarlos a la ligera, porque tiene la mira puesta en algo que quiere conseguir. Si mandó a su hijo a Groenlandia, pues yo no creo que sea un simple capricho, o que se levantó un día de la cama y dijo: ¿sabes qué? Pues ahí hay muchas hectáreas y vamos a reclamarlas, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que va un poquito más allá de eso. Mario, las cartas de México para negociar. Se espera que en el discurso de los 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum, y digo se espera hasta no ver, no creer, alguna indirecta a un discurso, digamos, anti-China. Y esto en relación a que en los hechos está que el gobierno de México, pues sí, ha estado varios golpes a productos pirata China, el más simbólico sin duda en lo que sucedió en Izazaga, pero también hemos visto caso en Durango, Zacatecas, todos a cargo de la Secretaría de Economía, que está bajo la rectoría de Marcelo Ebrard. México sí ha mostrado acciones en contra de China, y también se espera que esto pase a lo discursivo. Y lo digo porque leo mucho en los comentarios que a mucha gente pues le gustaría, digamos, una alianza con Rusia, con China, pero pues parece ser que el gobierno mexicano ya por lo menos ha cerrado dentro del inmediato esas opciones. Entonces, con esto que dice Trump, ¿cuáles son las cartas de México, Mario? Sí, mira, te voy a anotar ahí un golecito de publicidad. En varias de mis columnas, sin embargo, he escrito sobre algunos dilemas, o algo que yo incluso considero un trilema en las relaciones exteriores de México. Un trilema porque hay tres objetivos deseables, aconsejables, o bueno, deseables para la 4T, no necesariamente para las derechas en México,
que sería la soberanía nacional, el evadir cualquier amenaza de Donald Trump, nómbrese, entiéndase aranceles porque sería pues, un efecto económico muy alto, y el tercero, un acercamiento con el sur global. Ahora, ¿qué es el sur global? Y si es Latinoamérica, si son los BRICS, si se incluye China, eso ya es una disputa, ¿no? O un tema de discusión. Pero entre esos tres objetivos, mi tesis es que no puede elegir los tres y tiene que elegir dos, ¿no? Entonces, probablemente la soberanía vaya a ser uno, y si tiene que elegir entre no aranceles y acercamiento con el sur global, pues quizá tenga que distanciarse un poquito del sur global, y sobre todo si es de China, ejercer cierta soberanía, porque también estamos hablando de una potencia, quizá una potencia más amigable en el sentido de que, bueno, está más lejos de nosotros, hay menos, históricamente, pues hay menos rivalidad que con el vecino que nos quitó pues mucha tierra y que representa una alternativa distinta a lo que el imperio de Estados Unidos históricamente pues ha representado, y sobre todo pues en términos militares y antagónicos a la historia de México. Ahora, regresando al tema, pues entonces creo yo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard sabían, y incluso López Obrador sabían esto, que es difícil quedar bien con todo el mundo, y que, bueno, dicen, si ya tenemos que elegir entre estos inconvenientes, pues vamos a enmarcarlo también en un discurso de reafirmación y de soberanía, y ojo, en materia comercial, de reducción de las importaciones, de mejoramiento de la balanza comercial, incluso un cierto incremento de la recaudación a partir de los aranceles que impongamos, en este caso, a China. Y por otro lado, pues dejamos incluso abierta la posibilidad a que lleguen otro tipo de inversiones, por ejemplo, en la industria automotriz, pero sí vamos a elegir combatir ciertos aspectos, ¿no? Como el comercio a partir de la reventa, la importación de productos chinos, sobre todo que están mal clasificados, ¿eh? Y eso sí tiene que ver con evasión tributaria. Eh, que, por ejemplo, lleguen mezclillas de $0 o $1 a México para no pagar impuestos y ninguna cuota de arancel, pues es francamente ridículo, ¿no? Y así hay casos, y por supuesto mercancías que se encuentran en mercados o en tiendas incluso establecidas que no entran en la categoría que deberían entrar de importación, y entonces crean una especie de competencia desleal y también afectan a la industria nacional. Hay que recordar que también la 4T tiene una intención de fortalecer el consumo, el mercado interno, perdón, no únicamente favorecer las exportaciones como era el discurso del PAN y del PRI de Calderón. Vamos a depreciar la moneda, vamos a bajar los salarios para ser competitivos con China, cuando pues, sabíamos que los salarios de China ya están arriba de los de México, y aún así sigue siendo muy competitivo porque escalaron en la tecnología, mejoraron su productividad, apostaron por el bienestar de la población, quizá no a la tasa que fuera deseable, pero sigue mejorando el bienestar de los chinos. Y entonces ya no es una competencia de salarios, eso nunca lo entendieron bien los anteriores gobiernos. Pero sí nos costó en términos de deprimir el salario mínimo, deprimir los salarios promedios. Y ahora hay una apuesta diferente, ¿no? También, bueno, y abandonar la política industrial. Ahora la 4T quiere retomar esa política industrial, y eso implica proteger a ciertas industrias, ¿no? Quizá no un proteccionismo geopolítico como el que está haciendo Donald Trump a ultranza, además, un proteccionismo además que empieza por agredir al vecino y lo nombra y lo humilla, sino uno distinto, de tal forma de, bueno, pues tenemos este problema y vamos a también aprovecharlo como una carta de negociación contra Donald Trump. Entonces entran todos estos asuntos que tú ya comentaste, ¿no? Sí hay ciertas confiscaciones de bienes ilegales o de bienes que no tributaron como debían ser. Hay ciertos aranceles nuevos del 35% a textiles, principalmente al mayoreo, pero también aplicaciones como Temu, Shein, Amazon ya están a partir del 1 de enero con una nueva miscelánea ya están tributando al 19%. De Estados Unidos y Canadá, si vienen esas mercancías y sobre todo si tienen un valor de menos de $50, no van a pagar arancel.
pero ya si empieza a subir el costo del envío, o si viene de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, entonces las tarifas de importación sí van a subir, ¿no? Esa es otra. Y luego, por otro lado, está pues lo que tiene que ver con lo que ya sabemos que tiene, de seguridad y un poquito de migración. Esas son algunas de las cartas para negociar de forma amistosa, proactiva con Donald Trump, porque después podría, a ver, si entran en vigor los aranceles, Claudia Sheinbaum puede decir, pues vamos con represalias y nosotros nos vamos a salir del TEMEC en el 2026 tendría que México manifestar que se quiere salir para que entre un periodo de 10 años para que se deshaga el tratado, ¿no? Pero eso también es otra carta. Por supuesto, decir, ¿sabes qué? Antes estaba cooperando, ahora me voy a cruzar de brazos y que pasen todos los migrantes que quieran, ¿no? Entonces, podría también empezar a negociar con una línea dura, pero eso no, todavía no está entre las opciones, ¿no? Y yo creo que es lo correcto, porque finalmente somos vecinos. Es muy complicado tener a un vecino, además, insisto, con el poder asimétrico que tiene Estados Unidos, enojado todo el tiempo, y hay temas que sí se tienen que resolver a partir de cierto entendimiento. Ojalá y fueran congruentes Estados Unidos, ojo, y que a partir de la cooperación resolviera el problema del tráfico de armas, ¿no? Algo que se ha comentado mucho, y que también atendiera los problemas de demanda de estupefacientes, o que brindara cierta cooperación, no tanto para México, quitemos a México, sino para atender fenómenos migratorios en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Pero bueno, pues tenemos en estos momentos a un presidente de ultraderecha, como es Donald Trump, y no va a ser tan sencillo encontrar un entendimiento. Ahora, y ya con esto cierro el comentario, hay distintos escenarios para lo que va a pasar el 20 de enero. El que está ahorita sobre la mesa, que algunos medios como el Washington Post dijeron que no necesariamente iba a ser así, lo que dice Donald Trump es yo llego el 20 y le pongo un arancel del 25 a Canadá, el 25 a México y del 10 a China, ¿no? Y luego dice el Washington Post que Donald Trump está pensando en focalizar en ciertas industrias críticas los aranceles. Por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Pues sí, lo vamos a dejar en autos ese 25, lo vamos a bajar al 15 y el resto, pues no, que no paguen o vamos a ver después. Ese es un escenario. Algo ya similar lo hizo con China en el 2019-20. Les redujo las tarifas de importación de lo que había prometido originalmente y le llamó fase 1, fase 2 de la negociación, todo un rollo, ¿no? Eso podría ser una. La otra es que del 25 que tiene ahorita como tarifa universal propuesta para México y Canadá, la reduzca a un 15, a un 10. La otra es que diga, ¿sabes qué? Pues yo había dicho el 20 de enero, pero he visto que mis vecinos están colaborando bien. Entonces, en vez del 20 de enero, ¿saben qué? Vámonos al 1 de julio y sigue abierta la negociación. Pero esta vez sí si no hay cambios, vamos a implementar algo así, un desfase en término temporal. Y la otra opción que se tiene es que vaya anunciando también como distintos aranceles en distintos tiempos, una especie de combinación de escenarios. Y una última es que el 20 de enero diga, ¿saben qué? Empezaron a bajar los flujos migratorios, empezaron a bajar los flujos de estupefacientes por mi amenaza, y entonces, ¿saben qué? Ya no va a entrar en efecto el arancel con Canadá y México, no va a haber nada. Y esto fue gracias a mí, y doblegué a Claudia Sheinbaum y doblegué a Justin Trudeau, a Justin Trudeau, y incluso hice que se fuera de... Entonces se cuelga la medallita, sobre todo ante su base, y ya queda bien y no hace tanto daño con aranceles, porque finalmente daña a Estados Unidos de cierta forma. Sí incrementa la recaudación, pero a los republicanos no les encantan los impuestos, ¿eh? Y las empresas no creas que están muy felices con los aranceles. Va a generar cierta inflación en algunos bienes, y eso, por supuesto, que tiene preocupados a algunos. Y Donald Trump es un personaje que estoy seguro no le va a gustar, por ejemplo, que si le pone aranceles a Canadá y a México, se incrementen las importaciones de China o de Vietnam. El déficit con Vietnam es mayor que el déficit con Canadá, y es un país que no se ha mencionado en todos estos últimos debates. Es más de $100,000 millones el déficit con Vietnam. Ojo. Entonces, si tú dejas de importar de China, México, Canadá, pues entonces va a empezar a importar más de Vietnam. Después tiene un déficit grande con Alemania, cierto déficit con Francia. Por ahí ya vienen también otros países asiáticos como Indonesia, Malasia, Singapur, aunque con Singapur tiene un superávit Estados Unidos.
Y entonces también en algún momento, pues sí se van a sustituir ciertas importaciones y se van a instalar ciertas industrias, pero también se van a incrementar las importaciones de otros países y a lo mejor no te gustan otros países porque entonces ya no son mis socios regionales y son economías que están creciendo mucho más de lo que yo esperaba, como Vietnam. Entonces, ¿cómo los controlo? Va a ocasionar un efecto de largo plazo que estoy seguro no va a ser el que en estos momentos está contemplando Donald Trump. Y eso creo yo es favorable para México porque disminuye pues la retórica triunfalista que quiere proyectar Donald Trump. Solo que tenemos que dejar que poco a poco los estadounidenses vean a lo que va a llevar y que no es una receta milagrosa, ¿no? La pregunta es si el 20 de enero vamos a tener el 25 de golpe o no, ¿no? Pues solamente llegando al 20 de enero lo vamos a descubrir. En 13 días, vamos a Ya muy ver, poco. ya muy pronto, en cosa de 2 semanitas. Vamos a ver en qué resulta. Por lo pronto, yo te agradezco mucho, Mario Campa, economista, hablar con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX para la audiencia, que estoy seguro se va un poco más informada. Muchas gracias, Mario. Te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento. Gracias a ti, Manuel, un gusto estar con ustedes y bueno, les comparto por ahí, pueden ver Mario-Campa, es mi cuenta en X, cada vez intento salir más de X, estoy ya también en Blue Sky, bajo el mismo @ pueden encontrarme también en TikTok y en YouTube, apenas lo voy creando, poco a poco voy a ir subiendo contenido, pero bueno, pues a Elon Musk también hay que presentarle un poco de alternativas con contenido en otras plataformas y es parte de esta intencionalidad explícita de cada vez ir restando dependencia de Blue Sky, de X antes Twitter, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, pues a todos un abrazo y una muy buena tarde. Y sí, porque acá nos comentan, por ejemplo, Maunri Delgadillo, sigo a Mario Campa en Blue Sky, excelente análisis, para que veas que también está surgiendo Saludos. la insurgencia allá en Eso. Blue Sky. Pues muchas gracias, Mario, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho. Igualmente, fuerte abrazo, que estén bien.